Bien, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, damos comienzo al conversatorio Violencia, Sexualidad y Género, que denominamos a partir del libro publicado por Mauricio Liz Reyes y todo su equipo. Me acompañan, bueno, el propio Mauricio, Manuel Méndez Tapia, ambos de la Benemérita Universidad de Puebla, de México, y CONACYT, y Violeta Jardón, un poco pensándonos como coordinadores y disparadores de la actividad y de la conversación, ya que, bueno, en primer lugar, entonces, nos interesa aprovechar la visita de Mauricio y de Manuel acá a nuestro país para organizar esta actividad en la que un poco a partir del libro y un poco como disparador del libro como emergencia, ¿no?, de un colectivo de investigación, podamos conversar en torno a los problemas y la actualidad de los ejes temáticos que vienen desarrollando dentro de estas líneas de investigación. Por lo tanto, bueno, un poco en este marco institucional también que coorganizamos entre el Programa Universitario de Diversidad Sexual de la Universidad y el IECH, aquí donde estamos, el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, a través de la línea de investigación Perspectivas Sexogenéricas en la Literatura, el Arte y la Cultura. Bueno, un poco a través de ese encuadre vamos a ir un poco proponiéndoles algunos ejes para conversar, en principio, en torno a algunos aspectos del libro que publicaron, y luego, a partir de ahí, del volumen que han coordinado Mauricio y Manuel, poder ir un poco conversando sobre las cuestiones que estén trabajando en este momento. Un poco también reforzando, y esto también es importante destacarlo, un intercambio que, bueno, en el caso de Mauricio ya tiene bastante tiempo, ¿no? Sobre todo entre Puebla, Córdoba, Rosario, digamos, ya no es su primera visita, en el caso de Manuel sí, y así que, bueno, nos encanta promover, ¿no?, este intercambio entre lugares que van tramando como distintos estados de la investigación en torno a cuestiones de género y sexualidades. Así que, bueno, un poco también, ¿no?, partiendo de la propuesta del libro, que lo han publicado en el 2020, si mal no recuerdo, si me fuera la fecha, ya que es un libro reciente, que recoge una serie de trabajos e intervenciones del equipo de investigación que tienen conformado allí. Bueno, un poco el libro plantea tres grandes bloques, uno en torno a regímenes normativos, efectos, posibilidades y resistencias, que plantea, bueno, tres trabajos en torno a cuestiones de violencia y masculinidades. El segundo bloque, perdón, es el que recoge trabajos en torno a homofobia, homoerotismo y sexo entre varones, en los cuales, bueno, vemos diferentes abordajes que fundamentalmente tienen un enfoque etnográfico. Y el último bloque, violencias de Estado y sus instituciones. El libro un poco es atravesado por la noción de violencias, como bien aclaran además ellos en la introducción, en los distintos pliegues que puede suponer el ejercicio de la violencia tomada con diferentes acepciones, ¿no? Entonces, bueno, a mí, digamos, yendo como a una lectura más, más apropiada y menos descriptiva, luego de presentarles un poquito de qué va todo el volumen en su conjunto, a mí en lo particular, y esto, bueno, ya luego le voy a dar la palabra a Viole también para que plantee su lectura, pero a mí en primer lugar, por una cuestión también de afinidad temática con ciertas zonas de los estudios de género y sexualidades disidentes, un poco los capítulos que más me convocaron son los de la segunda parte, ¿no?, ligados a cuestiones de homoerotismo y homofobia. Entonces, en ese sentido, bueno, primero me gusta, ¿no?, como ver
recuperado todo un vocabulario crítico con el que venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo y que aparte marcan un poco la agenda histórica también, ¿no? de los estudios bibliográficos en adelante. Pero sobre todo, ¿no?, la insistencia en ciertos objetos y en ciertas formas de aproximarse a, en este caso, relaciones de homoerotismo y homofobia, ¿no?, en esa dupla, que es histórica, pero que también es como una persistencia de algo que nos sigue interesando estudiar, ¿no? En nuestro caso, bueno, que tenemos como una gran afinidad con los estudios queer también y que estamos como problematizando y tensionando, digamos, planteos identitarios un poco más cerrados, para decirlo de alguna manera. Realmente, digamos, poder ir viendo, ¿no?, esos idas y vueltas, como lograr un punto de tensión entre ciertos enfoques que me parece interesante y que me parece valioso poder seguir insistiendo, ¿no?, en esos objetos y en esas prácticas como no son objetos de investigación, pero a la medida en que son objetos de interés también, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, sobre todo porque también pienso, ¿no?, en las apropiaciones interdisciplinarias y en las derivas interdisciplinarias que eso después tiene. Para decirlo de una manera como más apropiada y aunque parezca autorreferencial, pero más apropiada y menos distante, en mi caso trabajando desde la literatura, los estudios culturales, digamos, los abordajes etnográficos de este tipo y que vienen un poco en esa línea de las ciencias sociales, siempre me resultan como muy interesantes desde el punto de vista narratológico también, ¿no? Pero porque ahí también, digamos, en eso que es la preocupación empírica, yo encuentro una fuente de narración, pero que me permite también pensar objetos culturales que van mucho más allá del caso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece como que se despuntan cosas interesantes que por ahí esto, ¿no?, como insistencias me parecen muy valiosas. Entonces, bueno, por ahí en torno a esos capítulos que está incluido, bueno, cómo es que sigue un poco el estado de investigación de estos temas. Bueno, eso por mi parte, digamos, como para abrir algunas puntas, le dejo la palabra a Viole. Bueno, sí, yo un poco siguiendo lo que planteaba Javi, como para seguir abriendo para después ir charlando. Bueno, yo vengo de la antropología y soy docente de metodología, por lo tanto me llamó mucho la atención, me pareció muy valioso cómo esta perspectiva etnográfica puede mostrar en este compilado distintas maneras de trabajarla, ¿no? Desde una perspectiva, si se quiere, más clásica. Por un lado, quiero retomar que me parece muy valioso cómo, no solo en este libro, pero sí y en muchas producciones contemporáneas, hay una revalorización de la etnografía que se había perdido. Pero esto no implica volver a la etnografía de mediados y principios del siglo XX, de la etnografía clásica de la antropología, sino pensar al sujeto investigador y también, como decía Javi, por lo tanto, cómo se narra esa etnografía. Y a mí me parece que es muy interesante, digamos, con el cruce de los estudios sexogenéricos en general, cómo se puede ir trabajando de distinta manera esto y revalorizando la antropología y poniendo también en discusión, que en algunos casos está más explicitado y en otros menos, pero que a la lectura del libro es algo que está absolutamente presente, ese lugar de los investigadores en torno también a, bueno, quiénes somos, no solo en términos de, indudablemente, las lecturas teóricas y de antecedentes que podemos tener, sino quiénes somos subjetivamente para poder escribir o investigar determinados temas. Y a mí me parece que eso es algo que, no sé si fue un objetivo, habría que charlarlo después del libro, pero que está
muy presente y me parece muy, muy logrado, ¿no? De la misma manera que en estas, como plantean ustedes, subjetividades interseccionales se cruzan permanentemente, más allá de las identidades sexuales y de género, las marcas de clase, de etnia y de edad, que sería, o debería haber sido, esto corre por mi cuenta, algo que debió haberse cruzado siempre en los estudios sexogenéricos y claramente no ha ocurrido, ¿no? Digamos. Entonces, me parece que también este planteo tan explícito de eso es muy valioso. Y en relación a todo esto, bueno, me gustaría como que podamos charlar. Perdón, iba a decir otra cosa antes y me olvidé. También me parece muy rescatable como está también muy mostrado en algunos textos más y en otros menos, pero en el libro en general, como muchas veces cuando hacemos trabajos de, si se quiere, ciencias sociales en general, esto de que pasa en lo concreto en las redes subjetivas y humanas de determinado espacio, queda como invisibilizado, ¿no? Entonces es como que hay un avance legal, hay un avance político, ¿no? Pero que queda como en una mirada muy casi periodística, ¿no? Digamos, muy, muy por encima. Y en cambio acá podemos ver cómo los arraigos culturales nos van haciendo a las prácticas cotidianas en distintos temas. Que creo que es en realidad el gran valor de la etnografía en general y que en este caso de todos los textos está muy, muy logrado. Bueno, y como para charlar, bueno, esto, si este libro, o sea, por un lado, cómo, si ven, si ustedes claramente trabajan en esta temática, pero es una temática amplia, cómo fue pensado el armado de estos artículos, si estas cuestiones que yo encontré eran planificadas o ocurrieron. Y también algo que me pareció muy interesante que plantean es que este es un grupo afectivo de investigación. Entonces, bueno, ¿cómo se da esto mismo que se puede ver, digamos, en los análisis de los textos, ¿no? de qué pasa con nuestras subjetividades cotidianas, en esta como backstage, ¿no? Y producción de, en este caso, este libro, que es lo que plasma seguramente un trabajo que es mucho más que exclusivamente el objetivo del libro, ¿no? Bueno, pues en primer lugar yo quiero agradecerles a Javier, a Violeta, este espacio, esta posibilidad de diálogo, que yo ligaría un poco con esta idea de la comunidad afectiva de investigación, porque efectivamente desde hace, no sé, más de 10 años hemos ido estableciendo vínculos, sí, profesionales, académicos, de afinidad, en los temas de investigación, principalmente con el grupo de la Universidad de Córdoba, pero también con otras gentes, y que, digamos, en esas búsquedas de crecimiento académico, pues también se van estableciendo vínculos afectivos, ¿no? Que nos han permitido, perdón, ir ampliando, ir profundizando, ir teniendo estos intercambios, si no demasiado frecuentes, sí por lo menos, donde mantenemos un diálogo, una conversación, que pues enriquece, sin duda, los trabajos de investigación, tanto de los docentes, de los programas académicos, como de los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay una cosa que es muy importante. Por otro lado, y lo comentábamos muy brevemente hace un rato, la antropología mexicana no tiene una tradición en estos temas, ¿no? Digamos, es una llegada relativamente reciente, ¿no? Esta discusión a la antropología,
Y entonces, bueno, nuestras formaciones han sido mucho más interdisciplinarias. A mí particularmente, desde los estudios culturales, creo que ahí tengo un desarrollo importante desde ahí, de ahí que me interese mucho ese diálogo con la literatura, la filosofía, otras disciplinas, ¿no? Y me parece que todo eso de alguna manera permea en los procesos formativos de nuestros estudiantes, ¿no? de grado y de posgrado, y que nos permiten, digamos, pensar maneras diversas de ir construyendo el trabajo de investigación, ¿no? Un poco le decía yo a Javier hace rato, nos llega gente de múltiples disciplinas, ¿no? Estudiantes que se formaron en enfermería, en criminología, en literatura, en filosofía, en historia, psicología, en fin, en múltiples disciplinas. Y entonces creo que ahí algo muy afortunado ha sido poder recuperar de esas disciplinas, de esa formación que traen los chicos para, digamos, enriquecer justo con esta parte etnográfica que a mí me parece que es lo que aporta de manera importante el programa de posgrado en antropología. Entonces, por ahí creo que en general suelen ser, digo, no siempre, ¿verdad? Pero suelen ser afortunados estos encuentros, ¿no? De repente, sí, con esta idea del conocimiento objetivo nos chocamos, ¿no? Contra un muro que tiene que ver con ciertas formaciones así muy duras, pero donde pues hemos podido ir construyendo esta posibilidad de intercambio de subjetividades y en ese proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, creo que por ahí ha habido cosas muy afortunadas y intentamos establecer, digamos, esos puentes entre los saberes con los que llegan los estudiantes y lo que nosotros estamos proponiendo desde la línea de investigación, ¿no? De hecho, el equipo que trabaja esta línea de investigación somos 5 académicos, de los cuales son 2 doctores en enfermería, una doctora en sociología, él que es doctor en educación y yo que soy de antropología. Entonces, bueno, es una diversidad ahí de formaciones donde, pues, obvio, no es simple, no es sencillo, digamos, muchas veces ese diálogo, pero sí es muy productivo y entonces eso nos ha permitido pues ir proponiendo estos diálogos, por ejemplo, con el equipo de filosofía de la Universidad de Córdoba, con el doctorado de estudios de género de la Universidad de Córdoba, pero también con la gente de salud y antropología en Brasil, con la gente de estudios literarios de Barcelona. En fin, estamos siempre como intentando esos diálogos, esos intercambios y no cerrarnos, digamos, disciplinariamente, ¿no? Sino tratar de ir construyendo como de una manera más diversa. Bueno, pues buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Nada, yo creo que en primera instancia igualmente agradecerles el recibimiento, agradecerles el espacio. Como bien decían, bueno, Mauricio ya tenía previamente el gusto de conocerles y yo no. Y es la primera vez además que estoy en Rosario, entonces, y con altas expectativas, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, pues me siento muy a gusto, ¿no? Muy entusiasmado. Sobre, digamos, estas primeras como reflexiones, ¿no? Que nos invitan también como a generar.
Lo primero, bueno, me quedé pensando varias cosas. Una en particular, algo que recién decía sobre si los objetivos del libro, un poco en esta relectura que hacías, eran un tanto planeados o un poco ocurrieron. Y un poco yo diría que ambas, ¿no? O sea, y no solamente los objetivos, el mismo libro, la misma elaboración del libro, sino también el grupo de investigación, la línea, o sea, me parece que lo interesante de eso cuando uno le da, digamos, una lectura retrospectiva un poco en términos de historizar, ¿no? Esas trayectorias que son también, decíamos, trayectorias afectivas de los equipos, de los colectivos de investigación, pues uno se da cuenta que hay cosas que uno va planeando y hay cosas que de repente eso, van ocurriendo sin que necesariamente uno lo vaya organizando así de manera muy, ¿no? Se van desbordando, que yo creo que también eso es una cosa interesante. En mi caso, y bueno, quiero ligarlo también con esta cuestión de lo interdisciplinario y un poco también dar cuenta de cómo se genera el grupo de investigación. A propósito, esto, que creo que también es importante poder situar contextos, ¿no? Y yo diría, bueno, primero me gustaría como situarme a mí, ¿no? En esa trayectoria, un poco también como para poder compartir desde dónde estoy hablando y de dónde pienso algunas cosas y cómo fue que también de repente ocurrió que caí ahí en el colegio de antropología y con Mauricio, porque como bien dices, yo de formación no soy antropólogo, soy psicólogo, bueno, me formé en Ciudad de México en una universidad, que es la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, entonces estudio psicología. Ahí mismo hago un posgrado, una maestría en medicina social, que son discusiones sociales en salud, y yo me acerqué a esas discusiones con el tema del VIH, específicamente proceso de estigma y discriminación en varones homosexuales que viven con VIH. Y un poco mi pregunta iba dirigida a problematizar esto de estar enfermo, o sea, lo que significa estar enfermo, además con la designación histórica de lo que representa la marca del VIH y el SIDA, ¿no? Y todo lo que ello implica en diferentes escenarios de la vida cotidiana. Entonces, desde ahí me estuve interrogando varias cuestiones y después de allí, bueno, hice el doctorado. Es un doctorado en ciencias, bueno, el doctorado se llama Ciencias en Especialidad de Investigaciones Educativas, pero en realidad lo que hice fue un poco seguir la misma temática del VIH y lo que me preguntaba a propósito de la idea de la educación, educación informal, ¿no? Era como las formas de aprender a vivir con VIH, ¿no? O sea, cuáles son esas formas de lo cotidiano mediante las cuales se van instrumentando herramientas como para poder vivir con una enfermedad con la carga moralizante y estigmatizante de lo que representa vivir con VIH. Bueno, eh, y en algún momento, entre el doctorado y demás, además tengo estas ocurrencias, además una cosa muy agradable, ¿no? De pues, coincidir con Mauricio. Esto porque en mi, digamos también, eso creo que es importante nombrarlo, yo me acerco en las discusiones sobre sociales en salud y la temática del VIH. En el posgrado a mí me dirige la tesis una antropóloga, que es, bueno, una antropóloga feminista muy conocida también en los estudios del cuerpo, que es la doctora Elsa Muñiz, y que además también me arroja, me sumerge en las discusiones, en los estudios feministas, y me encuentro con Mauricio, ¿no? También, digamos, con la guía y el acompañamiento académico, y desde allí, bueno, pues empezamos a hacer ahí pues una amistad, pero también un trabajo de colaboración, a propósito también de los temas que ha trabajado Mauricio, pues ya también desde hace mucho tiempo y que también me interesan, me cruzan, pues que son estas discusiones sobre homoerotismo, homofobia, las relaciones de socialización entre varones gays, etcétera. Y bueno, pues más o menos ahí empezamos a hacer una mancuerna, bueno, no solamente nosotros dos, sino otra gente que se fue involucrando además del camino y que más bien que yo también me fui sumando, ¿no? A ese trabajo colectivo. Mauricio ya estaba en la UAP, en el Colegio de Antropología Social, y yo me empiezo, digamos, a vincular con trabajo docente. Y después, bueno, pues se abre esta maravillosa oportunidad digamos, como de formalizar mi ingreso como docente e investigador, ya desde hace
apoyo también desde hace varios años, como 6 años, 7 años. Y desde allí, en la línea que ha liderado Mauricio, que es Antropología de la Sexualidad, Cuerpo y Género, pues hemos intentado seguir abriendo esos espacios de reflexión, claro, con nuestras respectivas investigaciones, pero involucrando también a la gente que se va sumando al proyecto, tanto colegas que hemos, con los cuales también seguimos construyendo estos diálogos colectivos, con colegas de otras universidades del país y bueno, de fuera del país, pero también con la gente que ingresa a los programas de posgrado que tenemos ahí, la maestría y el doctorado y una línea en antropología de la sexualidad, cuerpo y género. Entonces, creo que eso también ha sido muy productivo y apenas, ¿no? Recién lo estábamos platicando, porque de pronto, bueno, pues esto, llega gente muy entusiasta además, con una variedad de temas, y a nosotros, pues también de alguna manera nos hace comprometernos con los temas con los que ellos se vinculan, y desde allí pues también tratamos como de abrir, digamos, como esos espacios y esas reflexiones colectivas. Lo digo porque a propósito del libro que ahora nos convoca para esta escena, quienes escriben son, bueno, son colegas, pero una buena parte son estudiantes de los posgrados, tanto de maestría como de doctorado, y son estudiantes que están haciendo investigaciones, están en curso, y ahí se están compartiendo pues algunos resultados preliminares de las investigaciones, y solamente ya con esto termino porque a propósito decíamos de planeado y lo ocurrente, las ocurrencias, eh, tenemos un seminario de investigación que llevamos de manera conjunta en el colegio. Esto fue en el transcurso del año pasado, en alguna de las sesiones del seminario, con los estudiantes de posgrado. De repente hubo una posibilidad que se abrió en términos institucionales de publicar un libro. Entonces, además teníamos muy poco tiempo para armarlo, pero dijimos, bueno, pues hagámoslo, porque además, previamente, pues ya teníamos también, digamos, como estos diálogos, revisiones de proyectos, discusiones teóricas y también metodológicas, que bueno, a lo mejor ahí también podemos hacer unas pausas para detallarlo más, más a detalle. Por ejemplo, esto que mencionabas, ¿no? Lo que tú también decías, Javier, sobre cuáles son no solamente las vinculaciones, digamos, en términos formales con el objeto de investigación, sino cómo uno se haya implicado ética y afectivamente con los sujetos del estudio, con los cuales, digamos, participa en un momento de la vida, de la historia, ¿no? Y allí que, o Sí, sea... aparte, Sí, disculpame adelante, la adelante. interrupción, porque me parece que puede sumar, creo que en varios casos, esos incluso temas, no, indudablemente la manera de narrarlo, pero temas, no podrían haberlo hecho otras personas, digamos. O sea, Claro, sí, claro, pero muy, digamos, es evidente que para entrar a determinados lugares tenés que tener determinadas características. No puede investigarlo cualquier persona que le interese, ¿no? Digamos. Entonces, me parece que eso es interesante y que indudablemente está explicitado. Sí, por supuesto. Creo que justo lo comentábamos hace poco. Una de las cosas, bueno, yo doy un curso introductorio en el posgrado, metodológico, epistemológico, y uno de los cuestionamientos que a mí me gusta hacerle a los estudiantes es qué los lleva a trabajar de determinados temas, ¿no? Pero siempre con la idea de hacer a un lado, digamos, todo este discurso de la importancia del conocimiento, etcétera, sino más bien, digamos, así en la tripa, qué es lo que te mueve, qué sientes, qué es lo que íntimamente estás pensando, que te hace pensar en determinados problemas de investigación, ¿no? Porque de alguna manera uno investiga cosas que lo atraviesa de algún modo, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me parece como muy importante es poder identificar, ¿no? ¿Por qué estoy pensando en este problema de determinada manera y con determinados sujetos, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo
reflexivo, no solo teórico, ¿no? Y que pues también tiene que ver con luego los procesos de investigación, ¿no? Cómo me acerco a los escenarios de investigación, cómo me vinculo con la gente en los contextos de campo, que además, bueno, ahora con todo el asunto del COVID, que ha sido muy complejo poder hacer trabajo de campo, ¿verdad? Claro. Pero que pues siempre es así como que estar repensando esos retos, ¿no? Pero también estar pensando, digamos, esas otras fuentes para la investigación, ¿no? Cómo ir pensando o cómo acercarnos a los trabajos. Y me parece que justamente yo diría que, por ejemplo, el trabajo que aparece en la tercera sección del libro de Esmeralda Covarrubias, que es un trabajo hecho en primera persona en función de una experiencia vivida, nos plantea, digamos, esas complejidades en la producción de documentos y de conocimiento en torno a esos problemas que nos atraviesan muy íntima y muy personalmente, ¿no? Entonces creo que aquí hay como una serie de retos que nos estamos enfrentando cotidianamente y que digo, no siempre tienen un resultado con, digamos, tan productivo como quisiéramos, pero que sin duda en los procesos formativos sacuden y hacen pensar, digamos, más allá de esta parte escolar que estoy haciendo aquí, sino de qué manera esto trasciende, ¿no? el trabajo estrictamente académico, ¿no? Pensaba un poco, perdón, no hablo más. No habla. Esto que planteabas de la pandemia y cómo también nos hace pensar la necesidad de repensar esto del trabajo. Si bien está muy bueno el trabajo de campo cuerpo a cuerpo, como también hoy en día todas las vinculaciones se dan de otra manera y la etnografía también puede darse en una vinculación desde otro lugar. Hay, creo, un trabajo más específicamente que se da por redes, pero que igual, no cualquiera puede ir a hacer eso, ¿no? Pero digo, que también me parece que a todas las personas que de alguna manera podemos hacer una investigación o investigaciones con sujetos vivientes, ¿no? Digámoslo así, como también repensar esas maneras de acercarse. ¿Sí, un trabajo de Sandra o de Emilio? Sí, de Sandra y Emilio. En realidad era un poco, bueno, claro, esto, lo que sucedió con la COVID, lo que ha sucedido, de alguna manera reorientó un montón de cosas y un poco, pues eso, a la fuerza, ¿no? Y además de golpe. Pero pensando precisamente como en el trabajo etnográfico, yo creo que ahí es interesante, bueno, esto que planteas, y decías hace rato, claro, depende quién lo haga, le va a dar una perspectiva distinta y va a tener también como ciertas herramientas y ciertas posibilidades de acercarse o no de ciertas formas, pero también uno pensaría, claro, depende quién lo haga, pero depende dónde se haga y depende también cuándo se haga, que eso también lo dejó muy claro el contexto de la pandemia. En el caso, pienso yo, en el caso de Abril, que es Abril escribe, bueno, coescribimos este capítulo de Masculinidades en Tensión, y es un trabajo en curso que ya está haciendo con hombres que han ejercido violencia hacia sus parejas y que participan en un grupo de reeducación. Y claro, ahí se desprenden un montón de preguntas sobre, bueno, qué implica participar en un grupo de reeducación o qué es la misma reeducación. O sea, se puede reeducar la violencia pensándola como un eje material y constitutivo de la masculinidad, también cuáles son esas posibilidades de reeducación, transformación, etcétera, etcétera. Bueno, es toda una discusión, pero, por ejemplo, en su caso, ella en primera instancia se había propuesto hacerlo en espacios carcelarios. Y bueno,
la COVID, bueno, vino, en realidad tiró el... Entonces, bueno, ¿cómo lo reorientamos? Y encontramos precisamente estos espacios, bueno, que están en un grupo específicamente que trabaja con varones que han ejercido violencias en Ciudad de Puebla y llevaba a cabo sesiones presenciales, pero lo trasladaron a espacios virtuales. O sea, seguían teniendo sesiones semanales, digamos, como para trabajar la cuestión de la violencia, pero bueno, de súbito se cambió el formato y bueno, eso también implicó otra serie de retos teóricos, metodológicos, etcétera, por dinámicas muy específicas de trabajo. Por ejemplo, el hecho de que de pronto en las sesiones las cámaras estuvieran apagadas y de repente nadie hablara más que el moderador de la sesión. Entonces, de repente me decía, bueno, ¿cómo interpreto esto? ¿Es porque los varones no quieren participar, cierran la cámara, pero porque a lo mejor no tienen ni siquiera cámara? O sea, digamos, como repensando todo esto en función también como de esos escenarios concretos, ¿no? Y como en el caso de Abril, en otros, pienso, por ejemplo, en el caso de Fabio, bueno, si quieres lo comentas tú, que también tuvo que reorientar por completo su trabajo en función de la COVID. Sí, bueno, ese trabajo ha sido muy complicado, ¿no? Es un trabajo en la ciudad de Medellín, en uno de los barrios más violentos de la ciudad de Medellín, con población desplazada, ¿no? Producto del conflicto, y ella lo que quería ver era discapacidad psicosocial. Que la escuela detecta en los chicos de educación básica. Entonces, bueno, la idea era ir y encontrar a los chicos. Bueno, obvio, esto ya no fue posible y entonces se tuvo que repensar el asunto, pero en una zona con esos niveles de violencia, con esos niveles de pobreza, con la poca sensibilidad a la tecnología, bueno, en realidad ha hecho cosas muy, muy interesantes, ¿no? Generar talleres, generar, digamos, otras posibilidades de acercamiento al campo, ¿no? Que le permitan eso, ir dialogando con la escuela y sus políticas respecto al tema, ¿no? Entonces, sí, en general, digamos, todos los chicos que entraron a esta cohorte de la maestría y que les tocaron los 2 años justo en pandemia, pues tuvieron que reinventarse el trabajo de investigación, ¿no? Sí, yo un poco también tenía como algunas cosas en mente y dentro de lo que me interesaba conversar, bueno, bastante ha ido apareciendo, sobre todo en el relato que han hecho ambos, en torno a, bueno, también conocer un poco cómo conforman, ¿no? También, bueno, algo que traía Viole, ¿no? Esa red afectiva también de trabajo y de equipo de investigación, ¿no? Bueno, me queda como muy claro, digamos, cómo se articula esa instancia con los grupos de posgrados y las carreras y demás. Porque, bueno, siempre es como notable poder visualizar ahí cómo se teje la red, ¿no? Colectiva de investigaciones y de promoción de ciertos temas. Y en correlación con eso también me parece interesante, yo iba a ir un poco por ahí, ya lo anticiparon, ¿no? El, esa, ese interés en el trabajo interdisciplinar o transdisciplinar, ¿no? Porque, bueno, así como decimos, eh, el interés que puede haber en un foco puesto más en lo antropológico o en lo etnográfico, también eso está siempre, ¿no? En correspondencia con cierta caja de herramientas de los estudios de género, los estudios sexodisidentes. Y entonces, bueno, me interesaba ir como por ahí, ¿no? En un sentido como más general, digamos, más allá del carácter situado de los estudios, ¿no? Eh, esta, esta pregunta en torno al sujeto de investigación,
también pienso en algo como un poco más impersonal ligado justamente a la caja de herramientas que van construyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí siempre me da como mucha curiosidad también poder pensar y conocer justamente ciertos estados de la investigación en ciertas zonas, ¿no? Que también, más allá de las redes de intercambio que tengamos y los tráficos que podamos promover, bueno, siempre son también como muy ancladas, ¿no? Entonces, me daba como mucha curiosidad preguntarles también, y a partir de la lectura del libro, que un poco ahí empieza a emerger, y veo para dónde va, pero por eso me interesa que ustedes lo sigan comentando un poco más, es un poco el estado de los temas de investigación, al menos, bueno, diría en México, pero bueno, al menos en el ámbito de Puebla y del contexto de intervención de ustedes en torno a, bueno, los estudios de género y sexualidad, ¿sí? Pero, insisto, voy como más para el lado de la caja de herramientas, el vocabulario, o sea, un poco cómo está el presente, digamos, de todos esos términos. Bueno, yo creo que evidentemente bueno, eso tiene que ver con la misma trayectoria del grupo de investigación, ¿no? Yo llegué en el año 2000 a trabajar ahí, hace 20 años, y en ese momento, básicamente, la idea era que esa área trabajaba fundamentalmente estudios sobre mujeres. Pero yo llego a sustituir a una profesora que cambia de institución, entonces se va a ir, ya llego yo, y yo llego con mis intereses, ¿no? Sobre homologismo, sobre otros temas, ¿no? Entonces, justo se da en el proceso de transformación de los planes y programas de estudio de antropología. Y yo aprovecho la oportunidad para introducir una materia obligatoria para todos los estudiantes de antropología sobre antropología del género. Entonces, eso, digamos, yo sé que es muy poquito, ¿no? Para una formación, pero, digamos, por lo menos que tuvieran como una idea de cuáles eran las discusiones, los conceptos, los enfoques, etcétera, ¿no? Y a partir de eso y de que empezamos a trabajar en grado la investigación en género, sexualidad, cuerpo, se empiezan a formar también quienes después serán docentes en el grado, ¿no? Tengo dos que fueron mis alumnos, que ahora son los docentes de grado, que son los que acompañan, digamos, la investigación en estos temas. Ellos, por su cuenta, pues también tienen sus propios intereses de investigación, ¿no? Y entonces, bueno, eso va permitiendo justo que se vaya tejiendo una red que además habría que vincularla con otra red, es así a nivel nacional, ¿no? A nivel latinoamericano, de los estudios del cuerpo. Elsa Muniz ha liderado una red que tiene vínculos con Silvia Citro, de Argentina, con Sandra Pedraza de Colombia, ¿no? Y entonces ya se van tejiendo redes latinoamericanas en estudios del cuerpo, y entonces ahí también tenemos un diálogo muy interesante con ellas. Y digamos, en todos esos casos, pues vamos jalando estas discusiones a la propia formación de tanto de grado como de posgrado. Entonces, pero también, bueno, pues nos vamos vinculando con los activismos locales, sobre todo en temas de diversidad sexual, VIH, derechos sexuales, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues también se va despertando el interés por otras discusiones. Ahí hemos tenido la oportunidad también de incorporar discusiones jurídicas, ¿no?
Y entonces eso va teniendo, vamos recuperando, digamos, un montón de propuestas, no para intentar incursionar en esos campos, sino para enriquecer lo propio, ¿no? Pero me parece que todas esas cosas pues han dado como mucha riqueza al trabajo que hemos estado haciendo. Ahora, uno de mis alumnos empezó por también sus intereses personales en trabajar en estudios críticos de la discapacidad, y bueno, es alguien que ha tenido una trayectoria sumamente importante y que, digamos, incorporó a pesar de que no está formalmente dentro del equipo de la universidad, sí participa de manera informal con nosotros, y él nos ha traído por la discusión sobre discapacidad también al grupo de estudio, ¿no? Entonces, digamos, todos esos intercambios, todas estas acercamientos, pues nos han llevado, por un lado, a complejizar en términos teóricos las discusiones que nosotros veníamos haciendo, pero por otro lado también diversificar, digamos, las discusiones, los estudios, las propuestas que hemos venido haciendo, con la complejidad que ellos suponen, ¿no? Que de repente llega un estudiante y dice, no, ¿y ahora cómo lo acompaño? ¿No? Y entonces me tengo que poner a estudiar otros temas, ¿no? Esto de la violencia, por ejemplo, es una cosa que llega un poco coyunturalmente, ¿no? Porque la política científica de México ahora está muy orientada a solución de problemas, ¿no? Problemas nacionales. Entonces, todo lo que era ciencia básica se hace a un lado, ¿no? Y entonces la ciencia tiene que ir a resolver problemas, ¿no? Y nos dan un abanico de temas sobre los cuales podemos trabajar, y en ese, pues nosotros, donde vemos que tenemos posibilidades de incursionar, pues son violencias estructurales y desigualdades. Y de ahí, pues estamos ahora trabajando esta parte, pero un poco, justo lo comentábamos con Eduardo Mateo, sin perder de vista que, digamos, hay otros temas que a nosotros nos interesa, que nos resultan relevantes, ¿no? Y que no podemos perder de vista, ¿no? Todo el asunto de teoría queer, homoerotismo, claro, etcétera, ¿no? Digamos, cumplimos con... Sí, de alguna manera creo que se nota un poco que algunos son explícitamente textos de violencia, no sé si se escucha porque no agarré el micrófono, pero que se le ha dado como, ahora que lo decís, parecía, pero me queda clarísimo, como una, no sé cómo decirlo, como una pincelada vinculada a la violencia, pero que muchos tienen que ver con otros temas. Bueno, la violencia, de última, podemos considerarla de que es intrínseca a la sociedad y por lo tanto puede estar en todos lados, pero no todos los trabajos hablan desde la perspectiva más tradicional de la violencia, cosa que también me parece muy interesante. Totalmente, sí, aparte ustedes lo explicitan muy bien en la introducción, pero además de eso, me parece que es súper interesante esto que vos planteas, Mauricio, porque me parece que también refleja como cierta política de investigación en torno a estos temas, en los que, bueno, sí, posicionamos los temas coyunturales que es necesario investigar, pero tampoco dejamos que nos absorba, por así decirlo, los temas de la agenda hegemónica, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como algo interesante para poder seguir pensando los temas que nos interesa desarrollar o que traemos históricamente. Entonces me parece que esa es una decisión muy, muy potente. Y sabes qué, creo que una cosa que creo que ha sido muy importante es que, bueno,
Manuel tiene interés en VIH, yo tengo interés en homoerotismo, pero nos ha quedado muy claro que quien llega ahí puede venir con temas sobre feminismo, sobre, no sé, cualquier cantidad de cosas y, digamos, estar abiertos a la posibilidad de otras discusiones, de otras propuestas, de pensar desde otros sitios. Y creo que ha sido muy enriquecedor eso, digamos, en términos teóricos, metodológicos, epistemológicos para el grupo. Creo que eso nos aporta mucho. Sí, ¿no? O sea, digo, solamente como para complementar ese comentario que bien haces, porque efectivamente, digamos, ese trabajo interdisciplinario también tiene que ver con interrogarse, digamos, lo que uno más o menos, digamos, los lugares desde los cuales uno muchas veces tiene como afianzadas ciertas formas de producir conocimiento, ¿no? Entonces, o sea, yo pensaba a propósito, por ejemplo, de estas discusiones sobre salud, salud, sexualidad, género, o específicamente, por ejemplo, VIH, en la maestría, por ejemplo, yo me formé en una discusión sobre determinantes sociales en salud, que además un poco, digamos, digamos, el enfoque es como un análisis marxista de las condiciones de salud de grupos humanos y a partir, digamos, de cómo uno se inserta en los modelos de producción y reproducción, entonces se generan perfiles de mortalidad. Bueno, esto es una discusión sobre salud que en realidad todavía hay cosas que, digamos, como me interesan de un planteamiento general, pero de pronto, por ejemplo, en la temática del VIH, como para pensar cierto tipo de problemas específicos en sujetos situados e encarnados, había algo, digamos, como que faltaba, digamos, ¿no? Entonces, precisamente, digamos, como la labor tanto etnográfica como adentrarme a los estudios del cuerpo, estudios feministas, otras discusiones, estudios sociales de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, o sea, otras discusiones que, como bien dicen, van como robusteciendo el corpus teórico, metodológico, y te permiten, digamos, como poder plantear desde otros ángulos los objetos de estudio, y además también te van llevando como por rutas muchas veces inesperadas, que creo que también se trata un poco de eso, como de dejarse sorprender y decir, bueno, pues a ver, como bien dices, llegan otros temas y bueno, vamos a revisarlos, vamos a ver un poco a dónde nos van llevando. Claro, nosotros tenemos una formación, una visión, una cierta visión, etcétera, pero insisto, a lo mejor un poco eso, irse dejando sorprender y decir qué otros lugares y qué otras formas de plantear los trabajos pueden irse generando, ¿no? Eso. Sí, totalmente, porque aparte es un poco el sentido de riesgo que tiene toda investigación, ¿no? Porque un poco los lugares más o menos cómodos o esperables, Claro. bueno, sí, de alguna manera también hay que transitarlos y sobre todo, como decía antes, son los temas que están un poco en la agenda y también hacen el interés para algo que está en la agenda, pero también es importante seguir complementando o robusteciendo, como decías, con caminos un poco más alternativos o enfoques alternativos o temas que en un momento parecen secundarios u olvidados y que sin embargo siguen siendo valiosos para seguir trabajando. Estoy yo pensando precisamente en un trabajo que ustedes conocieron un poco brevemente de una estudiante que quería ver el tema de la sexualidad en la formación de enfermería en México, ¿no? Cuando llegó con el tema, así como que, y ahora eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vamos a construir desde la antropología? Alguien que viene de la enfermería, que entonces otro campo totalmente de conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para ir construyendo primero un problema de investigación antropológico y luego cómo nos acercamos en campo, digamos, a trabajar esto? Y ese fue un trabajo muy rico que nos abrió otra perspectiva, ¿no? Otro campo que no hubiéramos pensado en explorar de otra manera y que pues ahora, digamos, ha enriquecido la posibilidad de pensar, digamos, los problemas también desde otro sitio, ¿no?
Y quizá, bueno, además agregar, ¿no? O sea, ese trabajo que creo que es importante, ese trabajo como de seguimiento puntual que vamos haciendo, pero además también en términos colectivos, tanto de reflexividad, como decíamos, como de interrogación ética de los procesos de investigación, que me parece que son muy necesarios a propósito de, digamos, como de estas diversas formas de hacer los trabajos. Decía, por ejemplo, pues ese trabajo que presenta Robert sobre, bueno, Robert, Juan, sobre el sauna, ¿no? Por ejemplo, que eso es todo un tema, o sea, cómo trabajar etnográficamente la sexualidad, Lo ¿no? dije en el bar, igual, ¿eh? Sí, claro. Habría que Ah, explicitar. claro, claro. Es cierto, es cierto. Luego uno ya no sabe dónde platica uno las cosas. Es cierto. No, porque me llamaba la atención, hay un trabajo etnográfico en un sauna, que bueno, que indudablemente hay que tener determinada característica para poder entrar a un sauna, pero más allá de eso, lo que va planteando es que cuando se va moviendo y mirando determinadas cuestiones que ocurren, eso que va ocurriendo se va desarmando. Y lo que va analizando es eso precisamente. No esta cosa de el investigador como mosca, ¿no? Que es lo que planteaba casi la antropología clásica, sino todo lo contrario. El conocimiento se produce en ese lugar donde él va a irrumpir, no hacerse de última, como muchas veces se plantea, bueno, invisible en la repetición, que también es válido, ¿no? Pero me pareció súper original, interesante y jugado, me pareció muy interesante. Sí, bueno, eso precisamente sobre estos trabajos, pues recuerdo que además lo dialogamos mucho. Creo que es preguntas a lo mejor que pueden parecer como tan obvias, pero que en realidad no lo son y que precisamente necesitan ser exploradas, ¿no? Pensadas, ¿no? Sentidas también. O sea, estoy en un sauna, toco o no toco otros cuerpos. Por ejemplo, que podría parecer cualquier cosa y en realidad no, ¿no? Ahí me parece que implica precisamente, no solamente en términos de conocimiento, cómo produzco conocimiento objetivo, pasa, digamos, además por otros registros, porque efectivamente tiene que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de la eroticidad en el campo, ¿no? Que hay cosas que luego parece que no, que son discusiones que muchas veces a lo mejor desde ciertas formas clásicas de hacer investigación parece que no tienen mucho lugar, ¿no? Pero la eroticidad ahí está todo el tiempo, está presente y de repente puedo efectivamente sentir, registrar, ¿no? Experiencias de placer y qué hago con eso, por ejemplo. Y no es, y la idea no es precisamente, digamos, como, bueno, pues entonces hay que evadir, sino, bueno, hablemoslo, ¿no? O sea, ¿qué sucede con eso? Y de alguna manera también si eso afecta, irrumpe en el mismo terreno de la investigación y cómo irrumpe, ¿no? Creo que es importante también ir haciendo ese trabajo puntual, ¿no? De diálogo y de reflexión, sí. Sí. Aparte, bueno, perdón, en el sauna está buenísimo ya acudir en reflexiones que vos planteás, pero se llama muy pesado. En todo sentido, pesado. La electricidad aparece porque en algún punto es inevitable, aunque está bien que no haya sido corrida como un lugar, pero la electricidad seguramente aparece como electricidad y como no electricidad, pero sí. Bueno, en todos los espacios de campo y bueno, en general ese es el último aspecto que se pone en discusión. Claro. Digamos, hay incomodidades que se ponen en discusión, pero no sé si esa. Sí. Bueno, de alguna manera la sexualidad está atravesando la mayoría de las investigaciones que estamos trabajando, ¿no? Y de una o de otra manera, en todo momento, pues es la reflexión, ¿no? O sea, primero, ¿cuál es mi papel como investigador en campo y de qué manera, digamos, todos esos elementos subjetivos que están atravesándome en el momento de hacer observación o de incursionar en esos sitios, ¿qué pasa con eso a la hora de reflexionar, de registrar, de tomar nota de lo que sucede? Y pienso nuevamente en el trabajo de Carla sobre enfermería, ¿no? Que ella, que ha sido profesora de enfermería, que ha dado los cursos que llevan a que
quien trabaja en un hospital haga las cosas como las haga, ahora llega y se da cuenta de todo lo que ha estado haciendo, que luego lo puede valorar si bien o mal, pero que ha estado haciendo en la formación de profesionales y se da cuenta de que nunca vio que ahí estaba la sexualidad, ¿no? De que de pronto se da cuenta que eso que tenía que ser muy estricto, muy pautado, digamos, pues ahora se da cuenta de que está atravesado por cuestiones de vergüenza, placer, deseo, etcétera, ¿no? Creo que un ejercicio que ha sido muy interesante en todos estos trabajos es precisamente poder llevar a la reflexión sobre cuál es mi papel en los procesos de investigación en todos esos escenarios, ¿no? Creo que hay una parte muy rica que le ha dado un plus a, digamos, a esos trabajos de investigación, más allá, digamos, de las discusiones teóricas concretas, ¿no? Sí. Bueno, yo ahora como tengo en realidad una cosita más que me gustaría comenzar o que nos cuenten un poco, que es un poco el estado institucional, ¿no? Con el que trabajan la agenda de investigación de estudios de sexualidades y género, y un poco, bueno, cuál es el rol del CONACYT en el que ustedes están integrados, y un poco cómo se da ese marco universitario y académico en la realidad, digamos, de los financiamientos en México, bueno, las cuestiones institucionales que siempre son, bueno, una parte muy importante, ¿no? Que para sostener nuestro trabajo. Bueno, yo creo que por un lado, digamos, CONACYT se maneja de una manera muy distinta a CONICET, ¿no? En buena medida porque hasta ahora todo el financiamiento, la investigación y el posgrado pasaba necesariamente por las universidades, ¿no? Entonces, digamos, la universidad es quien daba el aval para el trabajo de investigación, financiamientos, becas de posgrado, etc., ¿no? Eso, digamos, ha venido siendo hasta hace 2 meses, 3 meses. Luego, quién sabe qué va a pasar. Pero por lo pronto, hasta ahí estábamos. Y cuando yo llegué, cuando yo llegué a la universidad, a mí me invitaron porque yo había estado haciendo trabajo de antropología urbana. Sobre sexualidad, pero en antropología urbana, ¿no? Entonces dijeron, ay, necesitamos a alguien de antropología urbana. Y ya con el tiempo, pues ya lo urbano se fue diluyendo y me quedé más con la sexualidad. Pero, digamos, eso permitió que desde un principio, digamos, no hubiera oposición tampoco hubo apoyo, perdón. No hubo oposición, digamos, al financiamiento de proyectos. Pero creo que una de las cosas que nos ha permitido crecer en el desarrollo de estos 20 años ha sido precisamente esos vínculos que hemos establecido con otros grupos de investigación. O sea, creo que eso le da fortaleza, le da seriedad, pero además, digamos, esa posibilidad de generar causas comunes con los grupos de investigación en México, pero también con los diálogos con grupos fuera del país, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido una cosa que nos ha ayudado mucho porque, como saben, supongo que con ese hará lo mismo, ¿no? Unas van mejor vestidas que otras, ¿no? Y entonces, depende cómo presentes el asunto, van a ser los apoyos que tendrás. Entonces, creo que, por un lado,
ha sido un grupo muy comprometido con su trabajo, ¿no? Que ha generado, digamos, muchos productos a lo largo de todos estos años, pero además que quienes participamos, pues, además, digamos, de estos esfuerzos colectivos, también cada quien ha hecho sus esfuerzos individuales, ¿no? De formación académica, de esta formación permanente, de estos diálogos con otros grupos de investigación. Digo, Manuel tiene sus grupos que trabajan cosas de salud muy específicas, ¿no? Y por ahí él desarrolla actividades con esos grupos. Yo por mi parte, con la gente de literatura, por ejemplo, que a mí me llama la atención. Y luego tenemos estos otros colectivos, ¿no? Entonces, creo que pues es estar, digamos, siempre picando piedra, decimos, ¿no? Pero siempre creo que el mismo trabajo que hemos ido generando, pues nos ha ido también dando cierto reconocimiento. Y como en México la sexualidad ha sido como algo menor, digamos, para el trabajo de la antropología, pues en las asociaciones de antropología, pues ya saben quién trabaja en sexualidad, somos 3, ¿no? Entonces, pues sí, esos 3 de siempre que hacen lo de sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que también eso de alguna manera nos posibilita pues tener cierta presencia, ¿no? Cierta reconocimiento y bueno, hasta ahora, digo, no siempre, una vez y otra no, nos dan apoyos, ¿no? Pero cuando nos los han dado, los hemos aprovechado afortunadamente. Digo, ha sido muy rico poder mandar a estudiantes a hacer estancias de investigación a Córdoba. Eso ha sido muy, muy rico, ¿no? Porque los chicos vienen, están 2 meses o 3 meses haciendo cursos, asesorías de sus tesis, etcétera. Y creo que eso nos da la posibilidad de generar, digamos, otras reflexiones colectivas cuando regresan y revisamos lo que se ha hecho, etcétera. Entonces, bueno, creo que ahora sí que cuando vamos consiguiendo esos poquitos los hemos podido aprovechar y sacar cosas interesantes de ahí, ¿no? No, solamente eso, o sea, me parece que, digo, la pregunta es muy pertinente, porque efectivamente, digamos, sabemos o sea, hay que pensar y repensar el papel que tienen las instituciones con relación a las formas y las posibilidades de hacer investigación, ¿no? Hacer ciencia, porque lo mismo puede habilitar que dificultar, ¿no? Los procesos. Y lo que es cierto es que, pues en nuestro caso, yo creo que como en muchos casos, la mayoría de los casos ha sido ambas, ¿no? O sea, lo mismo, por ejemplo, en algún momento el CONACYT durante varios años incluso, ¿no? Apoyó mucho la creación de redes de investigación y eso nos permitió además vincularnos interinstitucionalmente, o sea, crear ahí unos vínculos fueron como 4 años, 6 años. Sí, éramos como 100 gentes en esa red. Sí, y fue interesantísimo porque además se propusieron grupos de trabajo, hubo publicaciones individuales, colectivas. Nosotros participamos en la red, era la Red Transdisciplinaria del Cuerpo y las Corporalidades, avalada por CONACYT. Teníamos recursos de CONACYT, teníamos posibilidades de hacer encuentros, además anuales, en donde toda la gente se congregaba para discutir y demás. Fue una temporada muy rica, además. Que por cierto, hay en el libro colegas, ¿no? que siguen participando y con los que seguimos manteniendo vínculos de trabajo y vínculos también amistosos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Muy, muy, o sea, de mucho aprecio, de mucho cariño y mucho reconocimiento.
Y nos seguimos vinculando, bueno, más por, digo, sin tanto apoyo en realidad, porque... Sin apoyo. Más bien sin apoyo, sí, o sea, porque de repente, pues eso, o sea, no hay, es difícil precisamente, ¿no? Cuando no hay esa continuidad en términos institucionales, que de repente después de, creo, no recuerdo, 6 años, una cosa así, de un año para otro, pero sin decir, allá decimos, sin decir agua va, o sea, de un momento a otro, se acabó, simplemente nada, se acabó. Y entonces en proyectos en curso y demás, bueno, sí, decíamos, pues vamos a seguirlo haciendo, claro, pero sabemos que esos apoyos institucionales se necesitan, son importantes, ¿no? Nada, y como dice Mauricio, pues más bien es ir rascando, ir picando piedra, de repente bajar algún recurso de la universidad, de otros grupos de trabajo, etcétera, y un poco con lo que tenemos ir tratando de armar cosas, ¿no? Creo que es importante, digamos, prestar atención a eso. Un poco también hace rato lo que decía, las políticas institucionales que también van marcando agenda. Eso es también, me parece que todo un tema a considerar y decir, claro, estamos, bueno, de alguna manera requerimos, ¿no? Como ascribirnos como a ciertas líneas de investigación, sí, pero sin que eso obstruya otras posibilidades que estamos, desde las que estamos generando otras cosas, ¿no? Y bueno, pues nada, seguimos un poco en esa labor de picar piedra, pero yo creo que hay que apostarle precisamente como estos vínculos y estas alianzas, por lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Que me parece que además es un trabajo muy importante, o sea, poder encontrarnos así, ¿no? De pronto y desde allí empezar a generar cosas, con pocos, muchos recursos, pero irnos encontrando y ir afianzando esas alianzas, ¿no? Bueno, pues eso. Bueno, por mi parte, bueno, no sé si preguntas del público acá, comentarios, o público remoto, no sé, Dami. ¿Alguien escribió algo o no? ¿No? Ah, bueno. No hay comentarios. Bueno, entonces les damos las gracias. La verdad que a mí me encantó un poco todo lo que fuimos recorriendo. Bueno, agradecido ya por la visita. Bueno, que sigan los intercambios sostenidos en el tiempo. Bueno, gracias a todos. Gracias a cada Damián del instituto por la asistencia. Yo quiero también agradecer este espacio, creo que ha sido muy rico, y además pues insistir en esto de afianzando, digamos, estos lazos y poder pensar en cosas que podamos hacer hacia adelante, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.